Que nadie se haga la víctima. La televisión pública dista mucho del rol que supo cumplir durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, los gobiernos kirchneristas. Desde 2019, en el sistema político en general y en el sistema de medios públicos en particular, rigió la lógica de un triunfo político electoral y una derrota política en el plano cultural. Así se inhibió el rigor ideológico en la comunicación y se priorizó una matriz de verbos diluidos y eufemismos neutralizantes. Una mezcla de temor y de evaluación de la autoestima barrieron los escombros de la pantalla cultural bajo la alfombra primero y ungieron una forma de hacer periodismo en la televisión pública, donde el equilibrio es concesión al fascismo revestido de opiniones relativas y la pluralidad es salvoconducto para la agresión y el menoscabo del mismo gobierno que las padece. Los medios públicos, la televisión pública en particular, no están jugando la partida de la disputa comunicacional, política y cultural. La audiencia de esta emisora está informada sobre el episodio de la contratación de Rosalía Giuffré en la gerencia de producción de la TV pública, luego de haber sido funcionaria de Hernán Lombardi y María Eugenia Vidal, y después de que encontráramos, a partir de una investigación, que figuraba entre los aportantes truchos de Cambiemos a la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires en 2017. Giuffré es la profesional a la que pretendió nombrar Rosario Lufrano y razón por la cual la directora presidenta de RTA me acusó de operar y decir barbaridades. A mí, ¿no? Me acusó de hacer operaciones berretas y decir barbaridades. Y no quiero personalizar la discusión, porque el problema es político. El problema es político, comunicacional y político. No importan ni Giuffré, ni Lufrano, ni Cintia García. Giuffré podrá ser considerada por Lufrano una excelente productora sin filiaciones políticas, pero en la provincia de Buenos Aires se le aceptó la renuncia el 16 de enero de 2020 como planta temporaria personal del gabinete de la entonces Subsecretaría de Políticas Culturales. O sea, asume el gobierno de Axel Kicillof como gobernador y ella había sido asesora de Vidal y renuncia apenas asume Kicillof. Pero como eso es indesmentible, porque Giuffré, según escuché que decía Lufrano, dice que no sabía que ella figuraba en la lista de aportantes truchos, puede decir que no sabía que figuraba, pero no puede decir que no figuraba, porque sí fue parte de esa, sí, esa sí fue una operación, ¿no? La de poner aportantes truchos para justificar la campaña de gastos de la campaña electoral del macrismo de Juntos por el Cambio en 2017. Como todo esto es indesmentible, y sin tomar la parte de por el todo, este pequeño ejemplo individual, porque es un pequeño ejemplo, es una anécdota, sirve para explicar muchos de los déficits del actual gobierno del Frente de Todos. Vayamos al monitoreo de la propiedad de los medios en la Argentina, elaborado por Reporteros Sin Fronteras y Tiempo Argentino. El mapa de medios de la Argentina arroja un predominio de empresas privadas comerciales, principalmente localizadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. ¿Hablabas, negro, recién de porteñocentrismo? Bueno, acá tenés. Un predominio de empresas privadas comerciales, principalmente localizadas en el área metropolitana del AMBA y en otras 4 grandes ciudades que concentran las audiencias, los ingresos de la publicidad oficial y privada y la provisión de noticias. Mientras que la televisión exhibe el protagonismo de canales y señales extranjeros, la prensa impresa y online y la radio tienen mayor participación de empresas argentinas, dice este relevamiento de Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras. Al respecto, el informe plantea: el Estado es uno de los mayores financiadores directos
Escuchen bien, el Estado es uno de los mayores financiadores directos a través de la publicidad oficial e indirectos a través de ayudas, condonaciones y canje de deudas previsionales y fiscales y prórroga de licencias, entre otros mecanismos de las empresas de comunicación. Por caso, el gobierno en plena pandemia le pagó los ATP al Grupo Clarín. Por ello, la influencia indirecta del gobierno es importante, y excepto en las compañías más consolidadas, el sector acusa los cambios de conducción estatal con alta volatilidad en su orientación editorial e incluso en el cambio de propietarios. ¿Se entiende? El planteo no es porque una se quedó sin trabajo, sino porque la política de comunicación es determinante de los contenidos que circulan. La política de comunicación es determinante de los contenidos que circulan. El mapa de los medios de comunicación y sus ramas en la Argentina actual dibujan altos niveles de concentración, advierten los responsables de este trabajo. No es una novedad, es el gran problema de la comunicación y de la construcción de sentido y de la batalla cultural, que permítanme afirmarlo, para mí es la madre de las batallas, porque la arena, el campo de disputa en este circo romano, la arena es y sigue siendo comunicacional. Entonces, la concentración es el problema. ¿Por qué desde la comunicación popular, donde un gobierno de representación popular debiera representarla cabalmente, pedimos que se juegue, que se salga a jugar con los medios públicos? Por la concentración, por el efecto de necesidad de la doble vía que tiene la libertad de expresión. No es solo la libertad de expresión el derecho de decir lo que cada cual quiera sin censura previa. Tiene una doble vía, una vuelta circular, que es el derecho humano a la información, reconocidos por los pactos internacionales. Hay, sépanlo, un derecho humano a la verdad. Y ese derecho humano a la información requiere la responsabilidad de los estados de poner en circulación las plataformas necesarias para que todas las palabras, para que todas las voces estén disponibles. Entonces, si vos tenés una concentración arrasadora en materia de comunicación, que va a generar una construcción de sentido, que luego va a incidir en el voto en las urnas, lo menos que le podés pedir a un gobierno de representación popular es que juegue comunicacional y políticamente con los medios públicos. El mapa de los medios de comunicación y sus ramas en la Argentina actual dibujan altos niveles de concentración. Advierten, aunque no sea novedad, los responsables de este trabajo y agregan, el nivel de concentración es mucho mayor si se considera que varios de los grupos mediáticos líderes en una de las ramas, prensa online por ejemplo, son también dominantes en el resto, televisión, radio, prensa gráfica. La concentración en la Argentina es además geográfica, yo iba a decir pornográfica, porque es obscena la concentración de medios en la Argentina, puesto que las principales usinas de información y entretenimiento están localizadas en la zona metropolitana de Buenos Aires. Para concluir, aseveran, los 22 grupos de comunicación que integran la investigación proveen la información que conforma la dieta noticiosa de casi 45 millones de argentinos. Sus ramificaciones políticas y los negocios vinculados dan cuenta de un ecosistema con estrechos vínculos con la élite política y económica del país. Los 4 principales grupos de televisión concentran el 56,7% del encendido, y aunque perdió influencia por la caída de las ventas, la prensa gráfica conserva importancia en el troquelado de la agenda que replican las emisoras de radio, televisión y los portales informativos digitales, muchos de los cuales pertenecen a las mismas empresas. La concentración de los diarios impresos es mayor aún que la de la televisión, porque los 4 grupos económicos a los que pertenecen los periódicos con mayor circulación del país concentran, escuchen
atronadoramente este porcentaje, el 74,18% de las ventas. Solo el grupo Clarín domina el 43% del mercado. En tanto, el cuarteto dominante en radio se compone con Clarín, Indalo y Prisa, Alba Visión, que detentan el 53% del encendido. Por eso, por todo lo antedicho, se necesita una televisión pública audaz y justa, plural, pero no neutral. Porque el campo de la información no es un té a las 5 de la tarde, sino un terreno de disputa. Una cosa es la diversidad de voces y otra cosa es la rendición frente a la agenda del adversario, con sus voceros y sus intereses camuflados de objetividad. En síntesis, la palabra no es una mercancía transable y la comunicación no es un negocio, la comunicación es un derecho humano. Hablamos de un derecho que fue conquista parcial al calor de incontables luchas populares y bajo la decisión política de Cristina Kirchner con el impulso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hablamos de un derecho que hoy se esconde con cierta vergüenza para no irritar a los que quieren que este gobierno termine mal. Rosalía Giuffré es una información que dimos, la dimos acá, la publicamos en la radio, en las redes sociales. Lo que hicimos con visibilizar, quiero aclarar algo, yo no conozco a Rosalía Giuffré, no sabía que su padre tenía 83 años, como decía Lufrano, que argumento que no sea cuento de qué viene. Lo que nosotros hicimos es visibilizar que esta funcionaria designada, que finalmente no la designaron, como subgerenta de producción de la televisión pública, era aportante en la causa de aportantes truchos de la campaña de Vidal de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio de 2017, que había sido ex funcionaria de Lombardi y de Vidal. Eso es la visibilización y la pregunta, de hecho el tuit refleja una pregunta sobre qué mirada va a tener esta funcionaria sobre la televisión pública y la disputa comunicacional. Me parece que eso es, primero que eso es una información, punto, encerrada en los datos de una información. Segundo, que amerita la pregunta. Acabamos de hablar en la reflexión conceptual del informe de Reporteros Sin Fronteras y Tiempo Argentino sobre algo que no es novedad, pero que está bueno porque tiene datos precisos de la concentración de medios. Entonces, esto va de la mano, va de suyo, sobre cómo está o no está dando la disputa, la puja, la batalla cultural la televisión pública. Y ayer Rosario Lufrano hizo una recorrida por varios medios, estuvo en el programa del escritor Reinaldo Sietecase, donde habló también de vos y hizo algunas declaraciones que me gustaría compartir con la audiencia. Estamos hablando de la funcionaria Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, que dijo esto. Fue un tuit de Cintia García que fue tomado por el diario Página 12 y empezaron a castigarla mediáticamente. No lo soportó y me dijo: yo no quiero hacer esto, mi padre tiene 86 años, no quiero obligarlo a que pase por estas cosas porque yo nunca salí en los medios. Soy una trabajadora, soy gestora cultural y productora. No merezco esto y me pidió por favor que no la designe. No quiso volver más. Absolutamente entendible desde mi punto de vista, ¿eh? No cualquiera tiene ganas de pasar por esas cosas y las mentiras que se dicen todo el tiempo. Es un país que está entre la Gestapo y el macartismo. Una sociedad horrible que se está construyendo. Dijo también la funcionaria pública Rosario Lufrano que vos operaste con esa información periodística que emitiste. Claro, bueno, no, yo no opero ni miento, pero igual me parece que no es ni siquiera el problema un problema personal. Y la verdad que nunca fue un problema personal, tampoco fue un problema personal cuando todo el colectivo de periodistas de 678, yo incluida, y decenas de periodistas durante el macrismo fuimos perseguidos bajo el paradigma de medios del macrismo que llevaba adelante Hernán Lombardi. Me parece que Lufrano
está reproduciendo el paradigma del estigma de Hernán Lombardi. Yo salí a responder en redes sociales porque no voy a ser víctima nuevamente. No voy a volver a someterme durante el macrismo, que no hubo alternativa, porque además tampoco tenía la posibilidad de hacerlo, ni tenía la posibilidad de tener, como dice Víctor Hugo, el privilegio de tener un programa de radio para poder dar la disputa cultural todos los días. Sí creamos La García, la plataforma que es homónima de este programa de radio y una continuidad comunicacional, pero a mí me parece que hay algo importante, ¿no? A ver, analicemos. Lo que yo puse al aire, que fue una investigación, que además, por supuesto, yo soy la voz y la figura visible, no figura, el primera persona visible, pero es un equipo de investigación, con nadie labura solo. Y no, a esta altura te digo, no voy a decir con quién hice la investigación para que no exponerlos, porque si no van a salir a reproducir el paradigma del estigma. Es información. La información no puede tener represalias. Yo puedo entender que a Rosario Lufrano no le guste la información. Lo que no puede hacer Rosario Lufrano es generar represalias, porque ella es directora de la radio y la televisión pública de un gobierno de representación popular, que tiene la responsabilidad de dar la pelea en contra de la concentración mediática. Hoy la televisión pública no está dando la pelea comunicacional frente a un esquema de medios mega concentrado y con capacidad de marcar agenda en favor de las élites. Quienes no estén a la altura de su tiempo, del compromiso de su tiempo, como decía Rodolfo Walsh, quedarán en la antología del llanto. O sea, los agravios recibidos por Lufrano habla de los intereses que defiende. Porque si yo, por publicar una información y por poner en discusión, porque aparte seamos honestos también, no es el único o la única exfuncionaria macrista de Vidal o de Lombardi que trabaja en la televisión pública. El dato de la publicación es que ella figura como aportante en la causa de aportantes truchos de la campaña de 2017 de Juntos por el Cambio. Cuando Siete Casi le pregunta sobre eso, Lufrano responde que no lo sabía, que ella no lo sabía. Y hay otra autoridad del canal, que no me trata de operadora, pero me da las explicaciones, altísima autoridad del canal, me dice, ella nos dijo por Giuffre que ella no sabía que figuraba como aportante en la causa. Mi respuesta es, ella puede decir que no sabía que figuraba años, ¿no? ¿Hace cuántos años que está estamos hablando de 2017 esta parte? Que ella puede aducir su propia torpeza, o sea, que no sabía que figuraba en la causa de aportantes truchos. Lo que no puede decir es que no figura. Y esa es la información que nosotros publicamos. Entonces, la información no puede generar represalias, Rosario Lufrano, autoridad de RTA, ni tuya ni de nadie. No puede generar represalias. Se tiene que terminar el paradigma del estigma. Esto lo tratabas en una charla de tesis con Alejandro Kaufman. Cuando a vos te generan el estigma, o sobre quien cae el estigma, es como si te cayera arriba un balde de mierda. Nadie se acerca a una persona que está con un balde de mierda en la cabeza. Lo que hizo Lombardi es generar el estigma sobre todo un colectivo de periodistas, donde yo me incluyo. Nunca me victimicé, no lo hago, no lo voy a hacer, porque esto no es personal, es político. Si yo soy una operadora, por poner información, ¿qué intereses está defendiendo en este momento una autoridad de la magnitud de la autoridad de Rosario Lufrano? ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos, porque se conoció una noticia de que a raíz de una indemnización a Orlando Barone que le corresponde por derecho laboral, varios periodistas de 678 iban a iniciar una demanda a RTA. ¿Vos te sumaste a eso? No, yo no le hice juicio. No inicié juicio laboral ni contra RTA, ni contra la televisión pública, ni contra Radio Nacional. A pesar de que cuando nos dejaron sin trabajo a todo ese colectivo de periodistas, a mí, te digo, yo tengo el triste récord de haber perdido en una semana 3 trabajos, sin ninguna indemnización. Yo tengo un juicio laboral con Radio Continental. ¿Por qué? Por un sentido de lo político, lo justo y lo público. No le hice juicio. Ahora, banco profundamente los reclamos laborales que hicieron los compañeros que reclamaron, porque están reclamando sus derechos laborales.
Yo personalmente, por un sentido de lo público, lo justo y lo político, que ahí sí es personal, que yo sentía, no inicié acciones legales contra la radio y la televisión pública. Alan. En el relato que hace Rosario Lufrano ayer en la entrevista, ella da a entender que esta mujer Giuffre era una laburante raza que laburó con distintas administraciones, con el gobierno de Cristina, con el gobierno de Vidal, y que bueno, que ahora esto es injusto. ¿Esto es así? ¿Esta mujer tiene trayectoria en otras administraciones? Yo no lo sé porque yo no me dedico a perseguir a Giuffre. No tengo la menor idea con quién trabajó Giuffre. El punto de Giuffre, insisto, no la conozco, no tengo nada personal contra Giuffre, ni contra Lufrano, ni contra nadie. El punto concreto es que ella fue exfuncionaria de Vidal, exfuncionaria de Lombardi, y iba a ser autoridad de la televisión pública, siendo aportante en la causa, insisto, lo repito porque esto no se dice, ¿no? Porque recién escuchaba que Tenenbaum en otra radio también decía lo mismo, pero el punto por lo de que amerita, insisto, hay una cantidad enorme de funcionarios, exfuncionarios del macrismo en los organismos públicos, incluida la televisión pública. Ayer había un tuit que decía, Lufrano la trata sin teleoperadora por descubrir al funcionario macrista Mil. O sea, yo no ejerzo, yo fui perseguida. Yo doy fe, no es el punto, pero sí es el punto y tampoco me interesaría. A mí la televisión pública y la radio pública no me contrataron, ni me van a contratar, ni me contratarían porque fui parte de 678 y eso lo sé. O sea, pongamos las cosas en su lugar. Esto no es una persecución contra Giuffre. No sé con quién trabajó Giuffre. Lo que sí sé es que, porque es parte de esta investigación, es que ella figura como aportante en la causa de aportantes truchos de la campaña de 2017 de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Para aclarar algunas cosas, ayer también en la entrevista con 7Case, Rosario Lufrano realizó algunas declaraciones y quiero puntualizar en algo. Escuchemos. ¿Echaron una funcionaria de la TV pública acusada de ser macrista, Rosalía? No, nosotros no echamos a nadie, no. Eso también fue una operación maliciosa que lo único que buscó es arruinarle la posibilidad a una profesional destacada, con trayectoria nacional e internacional, de sumarse a nuestro equipo. Convocamos a Rosalía, que la gerencia de producción entendió que no era correcto que sumemos a alguien que no era del propio equipo del canal, cosa que por supuesto el director del canal y quien te habla discutió. Esto generó una protesta del sindicato, pero tampoco eso nos movilizaba a cambiar la opinión, pero apareció un tuit de una periodista diciendo barbaridades sobre esta persona, que había trabajado para determinados lugares y para otros. Bueno, ahí está esta parte, o sea, hubo una protesta del CIPREVA, del sindicato, que no le importó a la funcionaria pública Rosario Lufrano. Mira, voy a agradecer, hay muchos agradecimientos, agradezco a todos que se solidarizaron. Insisto, a mí me cuesta tratar esto en primera persona, pero me parece que hay que decir basta, en mi nombre y en nombre de todos los perseguidos por el macrismo, basta. Y agradezco particularmente el comunicado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que justamente pone en evidencia la distinta actitud que tuvieron los gremios. Dice, en ese marco, por ejemplo, dice, distinta fue la actitud que tomaron los gremios del sector, los cuales habían reclamado a la gestión de Rosario Lufrano por la contratación de Giuffre, quien además había sido aportante de la campaña PRO en 2 ocasiones. No obstante, el reclamo de las organizaciones obreras no corrió a mejor suerte y fue desestimado. Y en la declaración, Lufrano ningunea a los gremios. Por eso también agradezco la solidaridad, los tenemos ahí anotados, Agustín, para no olvidarnos. Agustín Lechi, integrante del CIPREVA, Alicia Castro, José Cruz Campagnoli, María Seoane, fueron muchos los que se han solidarizado con Jorge Elbaum. Sí, Jorge. Bueno, una cantidad de José Cruz Campagnoli, sí. La verdad que una cantidad de gente que se solidarizó, Telma Luzani, María Seoane, sí. Y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, donde soy docente además, expresó un comunicado, el título es Repudio a los agravios sufridos por la periodista y docente
sería, la información no puede tener represalias, y termina diciendo este comunicado que agradezco profundamente, porque si no sentís que no tenés respaldo de nadie, claro. Estás sola en este mundo, y no estamos solos. Dice, estamos convencidos de que los medios públicos no pueden responder a otros intereses que no sean los del pueblo, y que deben asumir la responsabilidad del tiempo histórico. Agredir, injuriar o demonizar a periodistas del campo nacional y popular es reproducir prácticas que creíamos terminadas. Trabajemos por una comunicación diversa, plural y democrática. Ese es el comunicado de la Facultad de Periodismo. Quería, conversar con vos esto, Cintia, y expresarte mi solidaridad y decir, basta de regodeo, no se regodeen. Ernesto Tenenbaum, Reinaldo Siete Case, ojalá ustedes tuvieran la dignidad y la honestidad periodística que tiene Cintia García. No la tienen, no le llegan ni a los talones.